curso, cuya principal intención ha sido el poder dialogar sobre algunas de las dificultades a las que se enfrentan tanto los alumnos, desde luego, estas barreras del aprendizaje que los alumnos viven día a día, pero que en muchas ocasiones las maestras y los maestros no siempre logramos ser conscientes de ello. Esa ha sido justamente la principal intención de este curso, el poder ser conscientes de las dificultades a las que se enfrentan nuestros alumnos. Y creo que esta área en particular, esta área que atiende las dificultades de aprendizaje, que en cierta medida la podríamos colocar en un campo de conocimiento entre la psicología, la educación especial, hablando de las matemáticas, la educación matemática. Lo que busca en primera instancia es hacernos conscientes como profesores, darnos cuenta de los retos a los que se enfrentan nuestros estudiantes y que en muchas ocasiones nuestros estudiantes están solos ante estos retos. A veces en la familia, por diversas razones, por falta de conocimiento, por falta de conciencia, por desinterés, no se pone la suficiente atención a los hijos, no se generan los lazos y las condiciones para apoyarlos. Y lamentablemente esto se repite también en la escuela. Lo que nos hace diferentes entonces es tener la posibilidad de saber, tener la posibilidad de observar y con base a ello poder eh, tener una respuesta diferente. Hemos hablado entonces a lo largo de las diferentes sesiones sobre el aprendizaje. Ya hemos enmarcado algunos procesos de aprendizaje ligados al desarrollo del pensamiento matemático. Pero también hemos hablado, sí, también hemos hablado sobre las diferentes dificultades a las que se enfrentan nuestros alumnos. Entonces, lo que ahora sigue es poder profundizar en estas posibles dificultades que presentan los estudiantes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de ello. Vamos a tratar de profundizar un poco. Esta presentación que estamos revisando, realmente hemos tocado varios de estos puntos. Hemos hablado del aprendizaje de las matemáticas, hemos hablado de algunas visiones desde la psicología cognitiva, los conocimientos matemáticos básicos. Hablamos también sobre la habilidad para el conteo, sobre la resolución de problemas, estimación, las fracciones y los decimales, la medida y las nociones geométricas, la numeración,
las habilidades de conteo, el cálculo aritmético, la sustracción, la multiplicación y la división. Bueno, al término de la sesión pasada, esencialmente, dialogábamos sobre estos puntos. Pero entonces, me gustaría cerrar con algunas ideas que ahora he llamado ideas finales y que tienen que ver en una conceptualización de lo que entendemos por dificultades en el aprendizaje. Que de hecho, en el caso particular de las matemáticas, comúnmente llamamos dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Y escribimos comúnmente como DAM. D de dificultad, A de aprendizaje, M de matemáticas. Y entonces, este término, dificultades de aprendizaje, atiende a un grupo de problemas, a una serie de problemas que tienen especificaciones en el campo de la psicología educativa, en el campo de la educación especial. Problemas escolares, que vamos a utilizar como un término PE, bajo rendimiento escolar, que vamos a utilizar un término BRE, dificultades específicas de aprendizaje, que vamos a utilizar también un término como DA, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, el TDAH. ¿Sí? Este TDAH que de manera importante aparece casi en 5 de cada 100 estudiantes de educación básica en nuestro país y que está relacionado con esa dificultad de poder tener atención, prestar la atención, que el alumno pueda prestar atención a la clase, que los procesos de atención que vive el alumno son sumamente limitados. De en sí, debo decirlo, que son sumamente limitados. Probablemente el periodo de atención de un alumno en educación preescolar estima entre los 5 minutos, y en educación primaria y secundaria aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Bueno, a esto habrá que sumarle que quienes padecen este trastorno por déficit de atención, eh, adicionalmente hay que restar algunos minutos más. Es decir, en una edad de preescolar, probablemente el periodo de atención sea de 2 a 3 minutos. Y en educación primaria alta y secundaria, este periodo puede ser de 4 a 5 minutos. Pero además de ello, pueden tener hiperactividad. Y esto significa que no pueden estar quietos, que les es naturalmente difícil estar. Entonces son niños, son niñas que van a estarse moviendo en el salón y que va a ser muy difícil que puedan prestar la atención como los demás. Y los tenemos en los salones de clase. Nosotros podemos encontrar niños, a jóvenes con
estas dificultades. Por otro lado, tenemos la discapacidad intelectual límite. Esta discapacidad que puede confirmarse a través de diversos estudios neuronales, pero que muestra la dificultad de muchos estudiantes para poder llevar a cabo ciertos procesamientos, ciertos procesos, por ejemplo, de abstracción, de cálculo, ¿sí? Donde el alumno tal vez encuentra un límite, al menos en ese espectro, al menos en ese camino, y que es importante considerar, debido a que si los docentes proponemos más actividades o exigimos más a estos estudiantes, podemos afectarlos de manera significativamente al darnos cuenta de que ellos ya están realizando un esfuerzo realmente significativo. En estos casos, entonces, los alumnos se enfrentan a dificultades para conseguir los aprendizajes, para construir sus aprendizajes y también para adaptarse a los escenarios escolares. Hay entonces varios campos de estudio que interactúan. Por un lado, la psicología de la educación, pensando en cuáles son esos procesos, esas prácticas de enseñanza y aprendizaje y no escolares que como maestros, que como padres de familia, debemos de motivar. Resultado de ahí, justamente, tenemos las dificultades de aprendizaje, que podemos entenderlas en términos muy generales como esas alteraciones que se dan en los procesos de cambio, provocados o inducidos, en muchas ocasiones por prácticas de enseñanza y aprendizaje escolares y también no escolares. Pero hoy también se interactúa en la psicología de la instrucción. ¿Cuál va a ser el mecanismo, finalmente, que van a utilizar las maestras y los maestros para favorecer los aprendizajes de los alumnos que se enfrentan a estas barreras del aprendizaje? Y claro, la psicología escolar, la psicopedagogía, va a formar parte importante. Observemos que no estamos incluyendo un área médica. Sin embargo, el área médica es muy importante para poder determinar si a los alumnos que atendemos podemos realmente atendernos en un aula escolar, o si requieren, en todo caso, de una atención especial. Vamos a considerar, entonces, que el aprendizaje se ve afectado por diversos factores. Factores eminentemente personales. Y cuando me refiero a estos factores personales, voy a referirme a las prácticas que hace cada uno de los alumnos. Voy a referirme inclusive a aspectos genéticos y biológicos, en términos muy generales, personales y médicos. Pero también hay factores de interacción, de cómo interactúa la persona con el ambiente en el que se desarrolla. Muy especialmente podemos referirnos al ambiente social, al ambiente que se construye en el salón de clase. Y también los factores ambientales. Esos otros aspectos que influyen también en el aprendizaje de los alumnos y que tienen que ver en las condiciones tanto físicas como culturales y sociales
familiares también, desde luego, en las que el alumno se va desarrollando. Esto permite entonces que al cuestionarnos sobre a qué dificultad de aprendizaje enfrentan nuestros estudiantes, podamos hacer una valoración y podamos tener, en todo caso, al menos tres criterios generales, ¿sí? Tres criterios que consisten esencialmente en cuestionarnos sobre la gravedad. Este es el primer criterio. ¿Sí? La gravedad, entonces, se refiere al impacto que va a tener esa dificultad de aprendizaje en el desarrollo y aprendizaje del alumno. Podemos y vamos a revisar que muchos de estos casos, muchas de estas dificultades van desde casos leves que requieren desde luego de una atención especial entre los docentes y los padres de familia, los alumnos, y eso es suficiente, hasta casos graves que involucran desde luego la atención de un especialista en este campo de conocimiento. Por otro lado tenemos la afectación que nos indica justamente el carácter predominante del problema, considerando, ¿sí?, las áreas personales. ¿Qué procesos, qué funciones, qué conductas se van a ver afectadas? ¿Qué aspectos del aprendizaje y del desarrollo de los niños y de las niñas se ve afectado por esa dificultad? El tercer caso es la cronicidad, que en este caso atiende al tiempo o la duración del problema. Inclusive, a veces se puede indicar cuáles son algunas posibilidades de recuperación. Si esta recuperación será espontánea, si se da mediante alguna intervención especializada de carácter psicopedagógica, psicológica, psicoterapéutica, médica, psicosocial, o si es crónica. Bueno, entonces podríamos tal vez nosotros pensar en una clasificación de estas dificultades de aprendizaje. Recordemos, si vamos un poquito hacia atrás, DEA significa dificultades específicas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, BRE, problemas escolares, P, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH, y discapacidad intelectual límite, DIL. Bueno, entonces acá tenemos una gráfica que nos habla en términos muy generales. Y miren, esto hay que tomarlo con cierta reserva, porque esta es una tabla general y cada caso es particular. Es como cuando un médico atiende a un paciente. Lo que aquí tenemos es una clasificación eh, de dificultades de aprendizaje en base a determinados criterios que estadísticamente ocurren en lo general, pero cada estudiante que se enfrenta a estas barreras del aprendizaje tiene desde luego un diagnóstico en lo individual. Entonces no quisiera que esta tabla se generalizara. Problemas de aprendizaje no es grave, como ustedes pueden observar. No hay una afectividad, perdón, problemas escolares. No hay una afectividad mayor y eh, no es crónica. Esto significa que estas dificultades de aprendizaje de tipo 1 pueden resolverse habitualmente implementando estrategias entre los padres de familia,
y las maestras y los maestros. Bajo rendimiento escolar. Observemos que aquí ya se presenta algo diferente. Puede haber una afectación mayor, puede haber gravedad en esa afectación, pero no es crónica. Es decir, si se atiende, si se encuentra la estrategia, puede dar resultados. El tipo 3 ya es mucho más complejo, porque estas dificultades específicas de aprendizaje pueden ser graves, pueden afectar de manera importante al alumno y pueden ser crónicas. Como podemos observar, el TDAH tiene la misma particularidad y el DIL también. Es decir, en estos últimos 3 casos va a haber estrategias por parte de los maestros, por parte de los padres de familia, pero es sugerible una atención especializada. En muchas ocasiones, cuando hay gravedad, la atención debe de requerir de la participación del psicólogo clínico o inclusive del psiquiatra o el neurólogo. Inclusive si nosotros observamos estos niveles de gravedad, afectación y cronicidad, podemos observar cómo los problemas escolares se encuentran en el primer nivel. Después encontramos el bajo rendimiento escolar, que se puede encontrar en un bajo nivel de cronicidad, es decir, es una situación que se presenta, pero en un determinado tiempo puede resolverse. Y después tenemos sobre sobre esta misma clasificación, que sí puede ser grave y sí puede generar un nivel de afectación importante para los estudiantes. Después tenemos estas dificultades específicas de aprendizaje. ¿Sí? Estas dificultades de aprendizaje en un nivel 2 de cronicidad, pero que en gravedad y afectación pueden llegar hasta un nivel 4. Después tenemos el TDAH, observemos, algo muy delicado, hasta un nivel 3 de afectación, perdón, de cronicidad, y hasta un nivel 5 de gravedad y afectación. Y el DIL, finalmente, cuando nos enfrentamos a casos que muy probablemente están fuera del alcance de nosotros, que requieren de una atención especializada en el nivel 5, tanto en gravedad como afectación y cronicidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas características principales que enfrentan los estudiantes, que enfrentan los alumnos? Bueno, esta tabla aparece formalmente publicada en un extraordinario libro que se llama justamente Dificultades de Aprendizaje, escrito por Juan Francisco Romero y por Rocío Lavink en el año 2005. Vamos a tratar de observar algunas de las características más comunes. Vamos a escribir la alteración del lado izquierdo, el origen, un posible origen, desde luego, algunas variables psicológicas afectadas y asociado a ello, inclusive algunos problemas de conducta que pueden presentarse.
Por ejemplo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a veces hay dificultades de aprendizaje que no son específicas. Hay problemas de adaptación escolar. Y bueno, el origen puede ser comúnmente extrínseco, se debe principalmente a la manera en la cual esa persona se relaciona con los demás, tanto en la familia como en el salón de clase. ¿Sí? Recordemos que PE es el nivel más bajo en los tres criterios que ya hemos estudiado. BR, que es el segundo problema de rendimiento escolar, pues ahí en muchas ocasiones hay alteraciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hay lagunas de aprendizaje. Nuevamente hay dificultades de aprendizaje que no son específicas, que no son claras. Hay alteraciones en el comportamiento, en la adaptación escolar. Y muchas veces el origen de estos problemas es nuevamente es extrínseco, la relación que establece el alumno con su familia, con sus compañeros de clase, pero ya que aparecen otros elementos adicionales. Por ejemplo, la motivación. Se encuentra el alumno desmotivado y probablemente algunos retrasos del lenguaje. Esto afecta desde luego la motivación, los procesos psicolingüísticos, la dificultad de comunicarse con los demás, las habilidades para poder regular su comportamiento, su temperamento y controlarse. Esto, por otro lado, genera problemas de conducta como es la inadaptación escolar e inclusive el mal comportamiento. Recordemos que P y BRE son, digamos, la parte más ligera de estas dificultades de aprendizaje. Que claro, hay que poner atención a todas ellas, pero las situaciones empiezan a ser más serias cuando hablamos de DA, TDAH y DIM. DA, hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando se presentan dificultades muy específicas en el aprendizaje, en la lectura, en la escritura y en las matemáticas. Y esto atiende, fíjense qué interesante, esto no atiende a un aspecto extrínseco, es una alteración neuropsicológica. Es decir, no es un problema que el niño busque, que el niño no logra relacionarse con los demás, sino que en realidad es un problema que el niño vive, ¿sí? Y que surge justamente de su interior. Ahí hay varias variables que intervienen, los procesos psicolingüísticos, cómo el niño logra vincular lo que piensa con lo que puede comunicar, la atención, la memoria de trabajo, la metacognición, ser consciente de él mismo, de su propio aprendizaje. Después tenemos el TDAH. Ahí la alteración se produce en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aparecen nuevamente dificultades específicas del aprendizaje, dificultades significativas de adaptación, tanto en la familia como en la escuela, como en la sociedad. Nuevamente el origen es una alteración neuropsicológica, en muchas ocasiones también ligada a la imposibilidad de regularse, a la imposibilidad de gobernarse, es decir, a no poder controlar nuestra atención, nuestro cuerpo, nuestra conducta. Y bueno, hay varias variables que intervienen. La atención, la memoria del trabajo, lo social,
la internalización del lenguaje y la metacognición. Esto provoca, desde luego, una inadaptación familiar, perdón, escolar y familiar. Y tenemos después el D y L, ¿sí? Estos procesos de enseñanza nuevamente ligados a dificultades específicas de aprendizaje. Y también un coeficiente intelectual bajo respecto al promedio. De hecho, en muchas ocasiones no solamente bajo el promedio, sino bajo el límite establecido. Naturalmente, el origen de esto es una alteración neuropsicológica que afecta a varios aspectos. Afecta al razonamiento, afecta a la atención, afecta a la memoria de trabajo, la metacognición, el ser consciente de sí y el poder generar estrategias de aprendizaje. Esto entonces nos habla de los retos a los que las maestras y los maestros pueden enfrentar y enfrentan en el salón de clase. Vamos a encontrar un porcentaje importante de alumnos que presentan problemas escolares. Otro pequeño porcentaje, menor al 10%, de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar. Pero en el caso del DEA, del TDAH y del DIL, estamos hablando de un caso menor justamente al 5% en cada grupo de clase. Esto significa que en cada grupo de clase de 20 personas puedo encontrarme que uno de mis alumnos presente algunas de estas dificultades. Las primeras dos, en las cuales yo como docente puedo participar de manera activa en su atención. Y las últimas tres, donde también participo, pero tal vez no directamente, tal vez no de manera activa, sino más bien siguiendo una estrategia que el área de psicología, que el área especializada indique. ¿Sí? Esto es muy importante. En los dos primeros elementos, yo como docente, inclusive puedo proponer estrategias en conjunto con los padres de familia. Los tres casos siguientes, muy probablemente la estrategia tendrá que ser formulada desde un área especializada. Y mi labor es, en primera instancia, ser consciente de las características que tiene mi estudiante y tratar de llevar a buen puerto esa estrategia elegida por el área especializada. Naturalmente es un reto sumamente importante. Ahora, estas dificultades específicas de aprendizaje, ¿sí?, en el ámbito de las matemáticas, las podemos vincular a estos tres aspectos. Por un lado, las dificultades en el cálculo. El déficit de atención sostenida, el alumno no logra conservar esa atención. El déficit en el uso de la memoria de trabajo. El alumno con gran facilidad olvida aquello que estamos trabajando en nuestra clase. El déficit en la elaboración y aplicación oportuna. ¿Sí? El alumno no hace la tarea en un determinado momento. Después de ese momento tiende a olvidar el proceso, la tarea, las operaciones matemáticas que tendría que realizar. El déficit en la automatización
automatización de las operaciones básicas, ¿sí? Este déficit que tiene que ver en que el alumno no logra hacer operaciones básicas con suficiente fluidez. El déficit de conocimientos numéricos, que inclusive va al no reconocimiento de condiciones, por ejemplo, básicas como las de orden de los números, o inclusive el tener dificultad para poder relacionar el cardinal de un conjunto determinado de objetos. Dificultades también que presenta el alumno en la resolución de problemas. El déficit en la comprensión del enunciado y su traducción a un lenguaje matemático. El déficit en la elaboración y aplicación de estrategias y procedimientos de pensamiento. El déficit en la representación coherente en esa memoria de trabajo de los componentes del problema. El déficit en la representación en la memoria de trabajo de un plan sistemático de solución. Si el alumno, platicamos un poco cómo se resuelve el problema, damos algunas ideas, pero vamos a la siguiente clase y el alumno no logró avanzar. Parece que ha olvidado lo que tenía que hacer. El déficit en la elaboración y aplicación de estrategias y procedimientos mentales para controlar y supervisar el proceso de realización del problema. El déficit de conocimientos matemáticos específicos. Es decir, no puede resolver el problema porque no logró atender, por ejemplo, las dificultades de cálculo. Entonces, entiende que hay que sumar, pero no sabe sumar. Entiende que hay que dividir, pero no logra calcular una división. El déficit de metaconocimientos implicados en la solución de problemas. Es decir, no logra darse cuenta de cuáles son los conocimientos requeridos para resolver el problema. Maestro Ramón, adelante, por favor. Claro que sí. No, es que estaba quitando un emoji y le pulsé mal, perdón. Sí, no se preocupe. Pero también hay otros aspectos importantes, aspectos personales relacionados. Por ejemplo, el estilo cognitivo, ¿sí? ¿Cómo aprende el alumno? Cómo en muchas ocasiones, inclusive, el alumno tiende a ser irreflexivo, también inclusive impulsivo. La motivación del logro, ¿sí? La motivación del logro. Muchos alumnos consideran que no pueden lograr entender algo, ¿cierto? Esto, por ejemplo, ocurre bastante en la clase de matemáticas, ¿sí? Me han dicho en toda mi infancia que no soy un buen matemático, no soy bueno con los números. Llego a la preparatoria y en mi primera clase ya no me esfuerzo, porque he reprobado antes y espero reprobar ahora. Esto también se liga con el autoconcepto. O sea, tengo un pobre autoconcepto. Actitudes negativas hacia las matemáticas. El poder atribuir los fracasos a que tengo una falta de capacidad, a que cuando lo logro saber el resultado, a resolver el problema. Pues entonces tuve suerte, ¿sí? En cualesquiera de los casos, los asocio a factores que yo no puedo controlar. Y finalmente a expectativas negativas. Entonces, nuestros alumnos enfrentan todo esto. Cada uno de ellos tiene diferentes herramientas. Hay quienes al enfrentarlo lo van superando poco a poco. Algunos por su propia cuenta, otros con ayuda de su familia, sus padres,
otros con ayuda de sus propios pares, con ayuda de sus profesores. Pero estos últimos tres casos, DEA, TDAH, DIL, requieren de un apoyo más profundo. La conversación para motivarlos ya no va a ser un elemento suficiente. Esa motivación va a requerir de toda una estrategia de atención psicológica y probablemente médica que complemente y que les dé elementos para ir poco a poco eh, tirando esa barrera del aprendizaje. Em, Cuando hablamos de las operaciones básicas, también podemos enumerar una serie de dificultades a las que los niños se enfrentan, tanto en la suma, como en la resta, como en la multiplicación y la división. Un caso muy especial, porque ya hemos revisado varias de estas dificultades en las cuatro operaciones, pero muy especialmente en la división. Me permito poner un poco de énfasis, ya que la división incluye eh, la multiplicación, la suma y la resta, como parte del proceso del algoritmo de la división. Ahí, por ejemplo, se presentan errores en las combinaciones básicas, errores de resta, de multiplicación, la dificultad de hallar un resto superior al divisor, de hallar un cociente por sucesivas multiplicaciones, de olvidar el resto al seguir dividiendo, de omitir el cero en el cociente, de omitir una cifra del dividiendo. A veces nos equivocamos en un proceso y en muchas ocasiones es necesario contar para hallar el cociente. Pues la división va a ser una de estas operaciones más compleja a la que se va a enfrentar el niño en la educación primaria. Un paso muy semejante va a ocurrir en el niño en la educación secundaria, probablemente en dos momentos. El primer momento, cuando tiene que reexpresar sus saberes matemáticos en el lenguaje algebraico. Y el segundo momento va a ser en consistir, utilizar ese lenguaje algebraico para resolver problemas prácticos. Y nos damos cuenta que la mayoría de los jóvenes tienen una gran dificultad de poder reescribir aquello que observan en un problema de manera matemática. Estos son entonces eh, las principales dificultades de aprendizaje. Y bueno, deseo que a lo largo de nuestro curso hayan podido conocer un poquito más sobre este campo de conocimiento, que hayan podido desde luego disfrutar de las sesiones de trabajo. Y debo decirlo que finalmente estamos hablando de un curso introductorio. Se requiere muchísimo más para seguir dialogando sobre estas dificultades de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas. Este campo de conocimiento que desde hace ya 3 o 4 décadas se impulsa
y que hoy en día es uno de los campos de conocimiento de mayor interés en la educación matemática. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo su participación, su asistencia. Me gustaría terminar aquí mi exposición para dejar un espacio y recibir sus preguntas, sus comentarios. Estoy atento. Buenas noches. Bueno, Muy buenas noches, maestra Elisa. Un placer saludarla. un placer, igual maestro, digo doctor, perdón. Bueno, es sumamente interesante todo lo que hemos visto a lo largo de las clases, sobre todo para entender un poco más. A veces nos llega, bueno, en lo personal, a mí me ha llegado la culpabilidad. Es decir, el hecho de que yo digo, a lo mejor estoy haciendo algo mal en mi labor docente, a lo mejor no me estoy deteniendo a, a repasar tanto como yo quisiera con los niños, porque pensamos a veces que todos tienen que avanzar al mismo ritmo y pues lamentablemente pues no lo es así como nosotros hemos visto. También hay muchos Claro, factores que nos podrían ayudar, como también a poder, pues a lo mejor no tanto resolver, pero sí a coadyuvar, a disminuir, digamos, algunos problemas de aprendizaje. Como usted lo dijo, por ejemplo, el tipo de alimentación, el deporte, lo que son los horarios para dormir, el uso de lentes, o sea, hay muchos factores extrínsecos, perdón, que debemos de contemplar para poder ir eliminando así como que ese estigma que todo mundo tiene, si no sabe sumar, no es mi culpa también, o es culpa de los demás profesores, y es porque por la mala enseñanza. Entonces, yo me quedo muy contenta con todo lo que hemos visto, muy agradecida con usted, con las aportaciones de mis compañeros, porque yo siento que es un camino muy largo, un poco difícil, pero ya con toda esta información, todos esos conocimientos, pues podemos hacer un cambio notable en nuestros estudiantes para mejoría de ellos. Muchas gracias a usted, sobre todo, y a mis compañeros por su aportación. muchísimas gracias, maestra Elisa. Le agradezco mucho su generoso comentario. Y claro, nosotros podemos hacer un cambio importante. El primer cambio creo que hacemos es en darnos cuenta de esto que afecta de manera importante el aprendizaje de nuestros alumnos. Y creo que la siguiente vez que ahora regresemos al aula, vamos a tener más elementos para replantear la situación que viven algunos de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por su comentario. Si me permite, doctor, Claro que sí, maestro, claro que sí. en general, pues muy buen curso. Hay cosas que hemos descubierto y que a veces nos sentíamos, como dice la maestra, esa culpabilidad de que el alumno no me entiende, de que ya hice toda la estrategia a vida y por haber, y el alumno sigue sin sin aprender, pero también es loable, le comparto a la maestra que todavía existan maestros que nos preguntemos si nosotros estamos fallando en algo, si que analicemos pues nuestra praxis docente, porque muchas veces pues ya, por ejemplo, acá en universidad perdemos ese sentido, no analizamos nuestra praxis docente, creemos que todo está bien y nos importa muy poco que todos los alumnos puedan comprender nuestros temas. Es muy importante, por tanto, tomar en cuenta todas aquellas situaciones que pueden inferir en que el alumno no tenga el aprendizaje y tomar en cuenta mucho más aquellas que son controlables para nosotros porque hay situaciones que no podremos controlar también. Eh, Hay situaciones pues sociales, económicas, incluso familiares que nosotros no podemos controlar, pero que incluso pudiéramos dinamizar con alguna estrategia. A mí lo que me faltaría aquí, y como usted dice, es un poquito de lo que podemos ver de este amplio
de este amplio conocimiento que podemos obtener, me gustaría a mí que hubiera otro curso en el cual pudiéramos hablar sobre diversos cuestionarios o tests en los cuales nosotros pudiéramos detectar los problemas de aprendizaje que tiene cada alumno para poder nosotros por ahí buscar alguna solución siempre y cuando esté en nuestras manos. No sé si exista algún tipo de test o cuestionario o examen psicológico para detectar algunos de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias, maestro Ramón. Una muy buena pregunta y propuesta. De hecho, algunas de estas dificultades pueden, desde luego, evaluarse mediante evaluaciones diagnósticas, mediante algunos test, pero hay otras no. Hay otras que se van a ir presentando poco a poco en el día a día del salón de clase. Sin embargo, sí hay esta posibilidad de poder considerar un curso que incluya, al menos para aquellas en las cuales es posible establecer un diagnóstico inicial, eh, creo que podríamos plantearlo con mucho gusto. Y bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, anteriormente tuvimos un curso especializado en TDAH, porque probablemente representa eh, una de las preocupaciones más comunes para los docentes. Y también porque en muchas instituciones educativas, digamos, caemos en ciertos excesos. Por un lado, tenemos un diagnóstico real de niños y niñas, adolescentes, que enfrentan estas dificultades de aprendizaje. Pero también prácticamente a todo niño, a todo adolescente que se está moviendo en el salón de clase y que no puede conservar la atención, inmediatamente en algunos lugares lo sitúan como TDAH. Y pues en eso tendríamos que ir con mucho más cuidado porque, vamos, probablemente todas las personas en diferentes etapas de nuestra vida y en etapas actuales, ya como adultos, tenemos dificultades de atención en diversos momentos. Y a veces necesitamos movernos, pero eso no significa que tengamos TDAH, ¿no? Entonces, eh, hacer esta diferenciación técnica es muy interesante y claro, podríamos, desde luego, trabajar en el diseño de algún curso para los cursos de otoño, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Le agradezco muchísimo. Maestra Cintia, ¿algún último comentario de cierre? Muy agradecida, maestro, con estos conocimientos, con estos aprendizajes, pero también ha llegado a ampliarnos el conocimiento hacia las dificultades que pueden presentar cada uno de nuestros alumnos y cómo prepararnos para poder emplearlos en nuestra aula y poder ayudar al alumno, siempre y cuando se tenga, como comentó el maestro Ramón, una base, un diagnóstico para poder canalizar al alumno. Mientras esté en nuestra aula, lo que nos queda es acompañarlo, auxiliarlo, y a veces lo que necesitan es entre ellos mismos ayudarse. A veces el lenguaje contextualizado que maneje cada alumno, cada niño, le puede ayudar a otro alumno. En mi caso, los pequeños pues necesitan más jugar, todo casi es primero informal
Entonces, creo que es un proceso que se puede llevar muy bien con los alumnos. En mi caso, hay muchas estrategias. Lo importante es saber en qué momento ayudarlos para esas operaciones, pero ya como por ejemplo los grados más como lo que es primaria, secundaria, vienen otros factores externos y muchas veces el alumno está desmotivado, no tiene ganas, está pensando. Entonces es ahí donde el alumno en las matemáticas entran en conflictos y como dicen, el conocimiento no entra sin la motivación. Entonces es importante como maestros volvernos unos guías, unas personas que los van acompañando en el aprendizaje y como decía, nos decía Vygotsky, pues al andamiaje, buscar los procesos próximos que tengamos para poder desarrollarlos y que el alumno llegue al aprendizaje. Para mí es un factor muy importante el lado humanístico. Pues yo le agradezco muchísimas gracias por esta reflexión, maestra Cintia. Pues muchas gracias a todos ustedes. Ha sido para mí un gran placer estar estas tardes dialogando, aprendiendo de ustedes. Les agradezco muchísimo. Y bueno, lo que nos queda será enviar justamente su diploma, perdón, su constancia. Si nos dan oportunidad, la haremos llegar el día de mañana con mucho gusto. Y bueno, pues les deseo una maravillosa tarde y unas muy felices vacaciones y merecidas vacaciones en compañía de todos sus seres queridos y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañeros, colegas. Que tengan muy bonita tarde. Muchas Que tengan gracias una muy igualmente. buena tarde y un buen descanso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.